Epidemiológico que estaban comentando efectivamente en el octavo informe que se conoció en últimas horas de ayer y hoy en la mañana, aparecen este recuadro de casos según los síntomas, según el inicio de los síntomas. Sin embargo, en el informe que conocíamos hasta ayer, en el séptimo, aparece este recuadro de nuevos casos por región donde se anota una importante baja en la región metropolitana, 599 casos en la semana 15, y en este caso, en ese informe, no es según el inicio de los síntomas, sino que se registra en el recuadro simplemente como nuevos casos. Primero, porque se hace esa diferencia entre uno y otro informe que hace difícil poder ver la evolución de los casos y comparar uno y otro. Y segundo, se le preguntó ayer subsecretaria sobre este punto, 599 casos en la región metropolitana en la semana del 5 al 11 de abril, que parece un número bastante bajo, porque si uno suma esos días, da más de 1.300 casos en la región metropolitana. ¿Por qué se produce esa diferencia? Gracias. Bueno, con respecto a la semana, al informe número séptimo y el informe número octavo, quiero decir que en ambos informes, tanto en el informe epidemiológico del día miércoles, del día lunes, perdón, y en el del día miércoles, ambos informes dan la cuenta de acuerdo a, sobre todo la última semana, de acuerdo al inicio de los síntomas. Es importante decir que las semanas se miden de lunes a lunes y efectivamente la semana número 15, algunos de esos números algunas de esas personas empiezan a incorporarse a la semana número 15, el día martes y el día miércoles, y por eso vemos ese incremento en esta semana. Pero ambos informes, y quiero ser muy clara, en el informe número del día lunes y en el día de hoy, del día de hoy día, ambos informes tienen registrados de acuerdo al inicio de síntomas, porque efectivamente el inicio de síntomas busca encontrar cuándo la persona comenzó a enfermarse y puede ser contagiante. Esto del punto de vista epidemiológico, es mucho más robusto para hacer un seguimiento y poder entender cómo va evolucionando la pandemia en nuestro país y para poder ir tomando medidas efectivamente. Hoy día, probablemente el próximo lunes, vamos a tener más información, vamos a seguir informando no solamente de acuerdo, y vamos a ir enriqueciendo esto, no solamente de acuerdo al informe del punto de vista del inicio de síntomas, sino que también de acuerdo a la notificación de los casos. Y eso va a permitir, obviamente, tener absolutamente más información para tomar más decisiones. Subsecretaria, disculpe que la contradiga en un punto, pero yo tengo el informe acá en mi mano, el séptimo, y dice número de casos nuevos, le puedo leer todo el enunciado, pero para no alargarnos, no dice que es con el inicio de los síntomas, pero sí lo dice el octavo. De hecho, en el octavo, en la semana 15, no dice que son 599 casos como aparece en el séptimo, sino que más de 800. Y ahí sí se entiende que haya un cambio porque se está evaluando con otro criterio, desde el inicio de los síntomas. Pero en el séptimo no lo dice, y por eso la pregunta es, ¿por qué se ven 599 casos, siendo que si uno suma los casos nuevos son más de 1.300? ¿Hay quizás algo que ver? ¿Hay errores en los informes epidemiológicos finalmente cuando uno compara estos datos? No, quiero decir que la información con respecto a lo que sale en ese gráfico está en el glosario en la página 8. Ahí está la información el registro está desde el inicio de los síntomas. Hola, buenos días. Quisiera preguntar si es que se puede explicar a las personas que tienen COVID-19 y cuyas licencias han sido rechazadas. ¿En qué consiste lo que ha instruido la Superintendencia de Salud? Esto es para ahora en adelante, también para las personas que han sido rechazadas en el pasado. ¿Cómo se puede explicar también que una ISAPRE haya podido rechazar en el pasado una licencia y no haya pagado por COVID-19 si estamos en medio de una emergencia? Y también preguntarle por algo a lo que se refería hace unos días el ministro de Salud, que tiene que ver con la entrega de medicamentos a domicilio. Muchos alcaldes han dicho que no es posible porque tienen dificultades económicas. ¿Se podría ayudar a esos municipios? ¿Se puede hacer algo por parte del Estado con ayuda para que aquellos municipios puedan entregar estos medicamentos de manera domiciliaria? Respecto a la pregunta anterior, yo quisiera insistir en que es necesario, que es prudente, que cuando se entrega un informe, a veces se habla de que no hay información suficiente, las personas que analizan estos informes los lean completos. Y efectivamente, en el informe de la semana anterior, en el glosario aparece claramente estipulado
este cambio de metodología que nos han pedido por lo demás todas las sociedades científicas, la mesa de información. ¿Por qué? Porque sabemos que una persona puede ser contagiante desde el inicio de los síntomas, y para modelar esta epidemia es una información mucho más consistente. También quiero acentuar en el contexto que tenemos una novedad, por así decirlo, en la historia de esta epidemia, y es que cada vez es más claro que la mayoría de las personas que sufren una infección lo hace en forma asintomática. Hay estudios ya internacionales que dicen que hasta el 70%, 7 de cada 10, o sea, de cada 10, 3 hacen síntomas, 7 no hacen síntomas, sobre todo niños, adolescentes, jóvenes. Y eso plantea un desafío enorme, y anticipo, casi con certeza, que cuando empecemos a hacer exámenes de anticuerpos, el número de personas que vamos a reconocer como que han sufrido una infección va a ser mucho más alto de lo que tenemos ahora, al comprobarse o al extenderse esta idea de que la mayoría de las personas hace una enfermedad asintomática no pesquisable por síntomas o por PCR. Respecto a las licencias médicas, el instructivo que ha emanado del Ministerio de Salud y la Superintendencia también es bastante claro, en el sentido de que se ha definido muy nítidamente quienes constituyen un contacto estrecho. No hablemos de las personas que sufren una infección y que necesitan una licencia médica por 14 días, ya sea que estén en su casa, en un hospital, donde requieran ser cuidados. Pero el tema se configura en relación a la cuarentena preventiva, la licencia médica que debe acompañar esa cuarentena preventiva en los contactos estrechos. Según ha informado el superintendente, a él, al análisis sobre todo a través del intendente de seguros, le parece que ha habido un exceso de celo de parte de algunos aseguradores para personas que legítimamente tenían que estar en cuarentena, dado que cumplían con el criterio de contacto estrecho. Esas licencias deben ser pagadas, y así lo ha instruido el día de ayer el señor superintendente. Ministro, faltó la pregunta de los medicamentos, que hay municipios que dicen que no tienen los recursos necesarios para poder entregarlos a domicilio. Perfecto. Bueno, tal como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, nosotros nos hemos reunido en varias ocasiones con los representantes de las distintas asociaciones de alcaldes y hemos establecido distintos programas de atención primaria, que son los que van a los consultorios que son administrados por los alcaldes, y dentro de estos programas está un reforzamiento con recursos por más de 13.000 millones para entregar a los municipios y que ellos puedan establecer equipos de atención domiciliaria y justamente ir en ayuda de lo que acabo de mencionar, de los adultos mayores, que son las personas que nosotros le estamos pidiendo que se queden en sus hogares. A ellos son a quienes se les va a distribuir medicamentos en sus domicilios. Consultar sobre el tema digital como primera parte. Hoy se lanzó una aplicación para que las personas puedan entregar detalles sobre sus síntomas, también poder recibir información sobre cuarentenas. Si es que pueden entregar más detalles sobre el funcionamiento de esta aplicación, porque al menos hay una persona que tuiteó en la publicación del presidente que apenas ingresó sus datos, la envió a cuarentena esta aplicación, y si es que a través de la misma aplicación se va a informar a las personas que tienen este carnet de alta. Y como segundo, ¿qué pasará con la UCI del Sanatorio Alemán luego que se detectaron un brote de 16 casos de coronavirus? Además, recordar que estuvieron el 3 de abril en ese lugar cuando ya el brote había empezado. A ver, en cuanto a la aplicación, el presidente ha solicitado que se desarrolle una app que, como ustedes ya saben, ya puede ser descargada, y el día de mañana el mismo presidente Sebastián Piñera va a entregar detalles de su funcionamiento. En relación a el brote en el Sanatorio Alemán, y tal como ocurre en cualquier otro establecimiento del país, se tienen que definir obviamente los casos confirmados y esas personas deben realizar una cuarentena, y además se definen los contactos estrechos, y de acuerdo a eso el Servicio de Salud, en este caso el Servicio de Salud Concepción,
debe evaluar si se debe reforzar con personal de otro establecimiento para poder seguir dando una atención a estos pacientes que se encuentran hospitalizados, o también tiene la opción de derivar esos pacientes a otro establecimiento. Hay que recordar, hay más de 500 ventiladores mecánicos disponibles, por lo tanto, los pacientes, que es lo más importante, tienen asegurada su continuidad de atención. Buenos días, una pregunta para el ministro de Salud, Jaime Mañalich, respecto a este anuncio del presidente Piñera de este proyecto de ley que busca el sancionar a algunas personas que no cumplan la cuarentena con el trabajo comunitario. ¿Cuál va a ser el rango de esto? Y también, ¿qué necesita el sistema sanitario para que se pueda colaborar? ¿Dónde va a ser? ¿Va a ser también una modificación al Código Penal? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, Su Excelencia el Presidente de la República se refirió a este tema con bastante fuerza ayer. Ustedes mismos, los medios de comunicación, están transmitiendo de muchas personas que no respetan la cuarentena, y eso, desde el punto de vista del Código Sanitario, es una falta. Desde el Código Penal también es eventualmente un delito, y así están siendo perseguidos estos casos que se han identificado, comunicado. El presidente considera que esta epidemia pone de manifiesto en que el nivel de estas sanciones, también algunos parlamentarios han hecho propuestas a este respecto, el nivel de estas sanciones es insuficiente para disuadir efectivamente que las personas que se saben infectadas por coronavirus hoy, mañana cualquier otra enfermedad, no hagan una acción dolosa, vale decir, sabiéndose enfermos, no produzcan un riesgo para otras personas. Y es por eso que él ha señalado que va a enviar un proyecto de reforma al Código Penal. Esta es una sanción propia del Código Penal, no del Código Sanitario, que puede multar solamente a personas naturales, por supuesto puede clausurar locales, en fin, pero el Código Sanitario respecto a personas solo puede generar multas, pagos en dinero. Es el Código Penal el lugar donde se tiene que insertar el tipo de castigos para esta figura de delito contra la salud pública, porque no se respeta la cuarentena, y dentro de las modalidades de sanción el presidente ha mencionado que es eventualmente posible generar obligaciones de trabajo comunitario, el cual podría desempeñarse como ayuda en los propios recintos asistenciales o en otros lugares que sea pertinente de acuerdo a la justicia. Muchas gracias por todas sus preguntas y su interés, y si Dios quiere hablamos mañana.